Fraternal saludo, abrazo cálido de parte del equipo de la creación colectiva de Lunes de Zapatero. Estamos aquí ubicados en el Parque del Triángulo, muy cerca de lo que fue el Fuerte Sameco, la salida hacia el norte de Cali. Aquí, en este parque, las dinámicas juveniles que giraban alrededor de este Fuerte Sameco se reunían en asambleas comunitarias para compartir con la comunidad decisiones, análisis y poder tomar definiciones sobre lo que estaba pasando. En esta ocasión vamos desde aquí a conversar con Alfredo Mondragón Garzón, quien es un dirigente sindical de Sindecena. Alfredo ha jugado un papel muy importante en esta coyuntura de explosión barrial desde Cali y nos parece que esta plática y esta conversa nos va a continuar arrojando elementos y visiones distintas que enriquecen el análisis, la controversia y el debate de Lunes de Zapatero. Vamos a insistir en que nosotros estamos propugnando por promover un discurso local y regional del gran valle del río Cauca, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Costa Pacífica e inclusive lo que corresponde a una migración permanente que hay del Chocó hacia el Valle del Cauca y específicamente hacia Cali. No te lo pierdas, te invitamos a que te suscribas y en tus comentarios deja tus críticas, tus observaciones que para nosotros son muy importantes para poder retroalimentarnos. Estamos en Lunes de Zapatero. Bienvenidos y bienvenidas. Alfredo Mondragón Garzón, bienvenido, mi hermano. Aprieta duro, aprieta duro. A Lunes de Zapatero, Alfredo. Qué grato tenerte acá. Bueno, no, gracias por estar ahí registrando todo lo que ha sido esta convulsión social. Vamos a ver cómo nos sale. Alfredo Mondragón Garzón es un dirigente sindical, tiene 40 años, es del barrio El Porvenir. Su madre Mercedes Garzón emigró del departamento del Tolima y Alfredo ha venido cumpliendo un papel muy importante, no solamente en esta coyuntura, sino que se ha destacado como un dirigente sindical de las nuevas generaciones. Alfredo pertenece a Sindecena, ha sido una persona muy cercana a Wilson Arias, quien actualmente es senador del Polo Democrático Alternativo, cuando Wilson regresó, producto de su exilio, que hubo cuando participó activamente en el proceso de conciliación y de acuerdo de la toma de empresas municipales. Alfredo, queremos inicialmente, porque te hemos escuchado, preguntarte el análisis y el diagnóstico que haces del tema de empleo y jóvenes, de empleo y oportunidades, como para que eso nos vaya contextualizando, ¿sí? Bueno, primero habría que decir que se peló en un añito y 8 días. Yo tengo 38 años, voy a cumplir dentro de unos cuantos días 39. Qué ¿ya? muchacho tan sensible. Qué muchacho tan sensible. Y entonces uno en un año uno hace muchas cosas. Un año y 4 meses. En un año uno Pero hace bueno, muchas te cosas. entiendo, Alfredo. Pero ahí hay un elemento clave. Bueno, sí, yo he sido realmente también sindicalista hace 2 años apenas, que producto de un paro que hicimos en el 2016 en el SENA, logramos ampliación de planta en el SENA, yo concursé y quedé en el SENA. Soy instructor de Derecho Fundamental en el trabajo precisamente. Pero toda mi vida he estado más en las líderes como de lucha social, el líder social, y desde un foco que ha sido el del SENA. Yo soy fundador del COES, que es el Comité de Estudiantes Egresados del SENA. Inicié precisamente cuando estaba todo el proceso de Pastrana, con lo del Caguán y toda esa vaina, y me tocó iniciar en la confrontación con Uribe cuando estaban haciendo aprobar en el Congreso la reforma laboral de esa época, que era la Ley 789, que era como las reformas de última generación del neoliberalismo para toda esa avanzada de pérdida de derechos de esas generaciones que hoy son personas como yo, que estamos entrando a los 40 años, incluso otros que pueden ser un poco mayores. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy como un rasgo que no es el único? Como un rasgo en que puede ser la motivación y el ánimo hoy de este estallido social, que es multicausal.
pero tiene que ver con eso, una sociedad del no futuro que es terrible, ¿no? Los jóvenes en el no futuro. Y se podría estar explicando lo que pasa en el mundo y particularmente en Colombia, es el tema del precariado, ¿no? Entonces, cómo tenemos todas unas economías de la informalidad donde se han quebrado cantidad de empresas, le han echado la culpa a los sindicatos, pero nunca le han dicho a la gente, vea el neoliberalismo cómo prefirió hacer un proceso de fortalecer todo un ejercicio de exportaciones e importaciones y terminan quebrando a las empresas, no compiten cuando precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. Y si le precarizan las condiciones laborales, como lo hizo Uribe, comenzando el 2000, pues a las nuevas generaciones, pues precarizan todo el conjunto del mundo laboral. Ellos le llamarían del mercado laboral. Entonces, dentro de lo que uno podría hacer referente importante es como los datos que al mismo DANE. Si uno ve los puntos de resistencia o los bloqueos, las barricadas que hubo en Cali, desde un punto aquí de Sameco, en donde estuve yo principalmente los primeros días, vemos cómo este Sameco era una particularidad porque el punto era sobre todo sostenido por jóvenes de este barrio, de Brisas, pero son jóvenes más obreros, ¿ya? Y eran jóvenes, pero además cuando nos hacíamos ahí, esto era una hilera, ni la verdad, ahora vamos para allá, ahora una hilera de obreros y obreras en moto, que aunque el bloqueo era una cosa pequeña, pero la mayoría de la gente lo respetaba, y eran obreros que iban a sus puntos de empresas acá arriba hacia Jumbo. Distinto a los otros puntos de bloqueo, por ejemplo, todo ese punto, por toda la 70 que llega hasta la Simón Bolívar, usted va viendo cómo se va modificando la estructura. Y alguien cogía un mapa de incidencia de desempleo en Cali, y si cogen ese mapa de jóvenes desempleados o desempleo juvenil en Cali y le coloca uno el mapa de los bloqueos, es casi exacto. Y entonces te tiene todas las 70 que se convierte en Simón Bolívar y se viene todo, Puerto Resistencia, Calipso, Puerto Maderas, Puente de las Mil Luchas, hasta por acá. Y coincide el mapa, y coincide también con el del borde, el de Occidente, que es Comuna 18, Ladera, Meléndez, Comuna 20, Ladera, Siloé, Comuna 1, Terrón, y es exacto. Y entonces es supremamente clave poder interpretar esa discusión del no futuro que lanzó a los jóvenes al pavimento a buscar un espacio de dignidad y a decir, ve, aquí estamos, llevados del berraco, sin empleo, sin estudio y con una desesperanza brutal. Alfredo, eso que has planteado el lunes de Zapatero fue un primer referente, es decir, la correspondencia de una ciudad de la zona de Ladera y de una ciudad que colinda con el río Cauca, que es la Oriente, que la ha hecho, la ha desarrollado y la ha construido sobre todo la comunidad, y que es esa ciudad la que se levanta, ¿verdad? Edgar Vázquez Benítez lo plantea como una ciudad segregada, ¿verdad? Como una ciudad que promueve la exclusión. Entonces quería digamos, reforzarte ese enfoque. Tú lo precisas mucho más porque dices, si hacemos un mapa, ¿verdad? Los sitios de bloqueo corresponden a los indicadores donde el desempleo es más alto, ¿verdad? Y no solamente el indicador de desempleo juvenil, de falta de oportunidades, ¿verdad? De marginalidad, digamos de otras dinámicas. Bueno, yo te estaba diciendo al principio que de todas maneras te he escuchado varias veces hablar del tema de las cifras para que retomáramos y fuéramos también avanzando y contextualizando con mucha más fuerza, digamos, el tema y la conversa. Pues de las cifras que inicialmente empezamos dando y que han ratificado es un poco, por ejemplo, a nivel nacional, la pobreza estaba más o menos en un 36%, comenzando el 2020 y finalizó el 2020 con un 42% de pobreza en Colombia. En Cali, ¿qué pasaba? Un 22% de pobreza y comenzando el 2020 y cerró con un 36%, es decir, porcentualmente creció mucho más que lo nacional. Pero otro dato que da el mismo DANE, estos son datos que sacó Mauricio Cabrera del DANE y establecen que la pérdida de ingresos de la gente pobre fue del 25% a nivel nacional y en Cali fue del 50%. Eso se explica en una ciudad que ha estado concentrada su actividad económica en los servicios y en el comercio, que termina supremamente golpeado por los efectos del manejo que le dieron a la pandemia. Es decir, ahí puede encontrar uno también datos muy importantes de cómo esas marginalidades las están viviendo algunas comunas, unos sectores. Por ejemplo, yo creo que es muy clave decir
todo lo que hemos vivido en la última década de movimientos sociales, el paro indígena, camioneros, campesinos, la MANE, pero en la MANE eran jóvenes universitarios, así se fueran de sectores populares y sectores clase media, pero eran universitarios. Pero si hay un elemento característico de este paro es que los jóvenes que se sembraron en los puntos eran jóvenes que no tenían estudio, que no tenían empleo o eran empleos precarios, más o menos lo que decían. Si nos vamos de este punto, ¿para dónde nos vamos? Igual no nos van a emplear. Entonces, ahí hay unos elementos claves como de cifras y como de referencias interesantes. Varios académicos y analistas están coincidiendo en algo. Miremos también la génesis del poblamiento, el desarrollo territorial de la ciudad. Entonces, la gente se vino del Cauca, de Nariño, del Pacífico, a huir de la violencia y de la pobreza. Y cuando llegó a Cali, se fue a los márgenes de la ciudad, a la pobreza y a la violencia. Entonces hay una situación muy brutal que dicen, los jóvenes que tomaron el pavimento básicamente son toda esa descendencia o esa ascendencia que ha vivido la marginalidad y que hoy estallaron. Alfredo, volvamos al tema de Fuertesameco. Primero toma el nombre de Fuertesameco, que tiene una significancia, ¿no? Tiene una relevancia. Y nos estabas comentando de que había el bloqueo, pero había un gran número de obreros que en sus motos se movilizaban y también bicicleta. De alguna manera también, y en bicicleta, ¿no? Ajá. En bicicleta también apoyaban el proceso y estaban allí. Tiene como esa particularidad, ¿sí? Sí, yo lo que le decía por allá también a un medio de comunicación, porque me empezaron sistemáticamente en medios a atribuirle el desempleo, el desabastecimiento, todo al paro. Ahorita sí, todo es culpa del paro, ¿no? Y entonces yo le decía, vea, pero es que hay de bloqueo a bloqueos. Y la periodista me decía, no, todos son gravísimos, todos generan pobreza. Yo dije, no, de pronto usted me decía que ella era caleña. Yo dije, venga, yo le explico porque tal vez ha estado mucho tiempo en Bogotá y entonces quiere hablar como desde la distancia. Y un poco lo que le decía, si ustedes ponen a ver lo que significa Puerto Resistencia o Sameco, que son los dos polos, ¿ya? Son características distintas. Puerto Resistencia es un nudo de un poco de barrios populares. Y los bloqueos en Puerto Resistencia no afectan realmente las dinámicas económicas fundamentales. En cambio, aquí en Sameco, el único barrio que lo circunda es Brisas, un solo barrio. Y un barrio que no es propiamente un barrio popular de sector popular, sino que esto puede ser estrato 3, incluso puede ver aquí tal vez estrato 4, no sé, habría que averiguarlo. Lo concreto es que la población que había en cada uno de los lados y digamos el peso o la tensión específica era distinto. Este es un recorrido hacia Yotoco, por ejemplo, que es la exposición final de las basuras. Este es un paso hacia el sector industrial, lo poco de sector industrial que queda en el Valle del Cauca y cercano a Cali. Esto es un paso donde podían entrar y salir ciertos insumos médicos, pero Puerto Resistencia no tenía ese elemento, entonces cada uno cobra un significado distinto. Este era un punto de un significado económico muy potente. El de Puerto Resistencia es un significado simbólico tenaz el que tiene. Todos los dos muy importantes, ¿cierto? Pero para ir cuadrando con qué tipo de diferencia en el contexto en que estábamos. La gran unión de vivienda popular de Puerto Resistencia, ¿no? La gran unión de vivienda popular. El barrio que fundó la Central Nacional Provivienda en el 60 y 70 y aflora, eso que decís vos. Y acá un sitio que tiene que ver, digamos, con la salida, el tránsito hacia una parte del norte del país, ¿no? Y de alguna manera también es un tránsito hacia Buenaventura. Entonces tiene un impacto económico reducido, pero lo tiene. Y sobre todo también con el tema de Yotoco de las basuras que anotabas. Alfredo, lo otro es que nos estás compartiendo un elemento sustancial, que nosotros lo conocemos, pero me parece que es necesario que sea mucho más relevante, y es la precarización, ¿verdad? Y en ese análisis que haces, la situación en el Valle del Cauca y particularmente en Cali puede crecer en cifras proporcionales hasta casi el 90%, cuando decís del 20 al 36, ¿verdad? Entonces digamos que son unas condiciones objetivas muy complejas. Con esos elementos, contanos cómo fue lo particular aquí en este sitio, en Sameco, en Fuertesameco. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Qué pudiste, digamos, curiosear? Cuando digo curiosear lo digo desde tu presencia allí permanente. ¿Qué encontraste para que eso nos sirva también como un elemento de análisis? Bueno, lo que pasa es que recuerden ustedes que 15 días, bueno, recuerden ustedes, no sé si ustedes lo vivieron, pero
15 días antes del paro del 28 estaba ya la convocatoria del paro, pero todo estaba muy tranquilo, nadie daba un peso por el paro realmente. Sí, sí, sí. Yo iba a la reunión del comité de paro departamental y pues la mayoría eran los veteranos de siempre sindicalistas, estaban ahí juiciosos pensando qué iban a hacer, y yo estaba participando también desde el año pasado con un parche de jóvenes propiciando un espacio que le llamamos la Asamblea Popular. Nos reuníamos, era en la Jairo Varela, nos reuníamos en algunas partes a proponer también desde una dinámica un poco más juvenil, ¿cierto? Esos que, pues, que no los representan los sindicatos porque no están asociados, cómo animaban la movilización, porque todos teníamos en la referencia el 21N del 2019, ¿sí o no? Y ahí yo recuerdo que se hicieron varias reuniones de esta Asamblea Popular y nada que lograban consolidar un punto, porque el ambiente todavía era un ambiente incierto donde no se pensaba que fuera a haber gran movilización. 10 días antes más o menos del 28 es que presentan la reforma tributaria y eso cambió inmediatamente el escenario. Empieza la gente cotidianamente a decir cómo es que era la vuelta, cómo es que nos vamos a reunir, y días antes del 28 pues salieron flyers invitando a un poco de sitios. El punto que ya se había consolidado como movimiento sindical era venir a Sameco, el conjunto del movimiento sindical, y entonces yo un poco por la disciplina, digamos, de lo del SENA, que aunque somos del COES y sin de SENA, pues venimos a acompañar. Cuando yo llego acá, yo llegué aquí como a las 5 de la mañana, un poco antes. Sí. Y entonces yo me encuentro que a las 5 de la mañana ya estaba un parche de pelados ponchados allá en la calle principal, pues al lado de la bomba, y estaban haciendo ya su bloqueo. Y empiezo a ver que una hilera de obreros ahí en ese punto, y no se pasaban. Entonces yo ¿qué empiezo a hacer? Yo lo que empiezo a hacer es hablar con la gente, pues yo no tenía megáfono en el equipo de sonido, y yo empiezo a sacar mi celular a transmitir y a decir, bueno, el paro es por esto, esa reforma tributaria, lo que va a hacer en materia de combustible, lo que va a hacer en materia de afectación a la clase media, afectación a los sectores laboriosos y populares. Y entonces creo que genera como una sinergia, una como confianza muy bacana, porque yo no conocía a ninguno de los muchachos que estaban ahí. Además porque también habían entre sindicalistas y pelados de acá del barrio. Lo cierto es que eso se fue configurando en un espacio supremamente atractivo para estar hablándole a la gente, a los trabajadores, y los trabajadores estaban de acuerdo con las causas del paro y por qué no había que pasar a trabajar. Ellos no participaban del paro, pero empezaron a hacer una hilera, yo creo que de cientos, incluso yo pensaría que pueden haber hasta más de 1000 personas en un momento en motos y en bicicletas ahí esperando. Alfredo, la reforma tributaria como catalizador, ¿no? Claro, encendió la chispa. Como el Iskra. Y aglutinó. Sí, claro. Y también te posibilitó unificar un discurso y generar esa confianza. Una situación de facto, ¿no? Estás planteando, ¿no? Yo creo que hay una cosa clave, es, claro, como yo tengo una experiencia de 20 años de estar en las luchas sociales, ya, y estar en el escenario laboral hace mucho tiempo, entonces creo yo que cuando yo empiezo a hablar y a justificar de por qué yo no era el que estaba haciendo el bloqueo, eran los pelados de acá, pero cuando yo le empiezo a hablar y empiezo a hacer además el en vivo, se conectan miles de personas y pues la gente se siente interpretadas, que sienten que yo estoy como dando la argumentación, estoy dando la justificación, y empieza uno a generar, es inevitable, generan confianzas, pero después se dan otra cantidad de elementos, empiezan a llegar personas ya de Floralia, empiezan a llegar personas de acá arriba pasando las 70, entonces empieza a ser un referente, y un elemento clave es porque, bueno, lo del 28 es porque eso, el Sameco, como todos los puntos, fue una cosa multitudinaria, y cuando uno empieza a ver, pues por supuesto había una cantidad de población sindicalista, pero había mucha gente de los que hemos llamado los autoconvocados, gente que le quedó cerca ahí Sameco, y eso fue una marcha, eso fue una multitud impresionante. Y claro, entonces ahí empezó a tener relación de gente, de hecho, de municipios, venían de otros municipios y se encontraban ahí. Ya la discusión fue el 29, estaba la discusión, era, ¿esto sigue o no sigue? ¿Ya? ¿Quién sabía? Nadie sabía, estaba el ambiente, creo que pasaba. Y yo dije, no, pues hermano, esto tiene que seguir, pues eso no dependía de mí, porque yo no iba a estar haciendo el bloqueo. Pero yo llego otra vez, 5 de la mañana, guantecitos, y cuando llego al punto, estaban ahí desde hace rato ya los muchachos manteniendo la vaina, y lo que había que seguir era seguir animando la cosa, seguir explicando a la gente, y cuando estoy haciendo un en vivo, precisamente, llega como a las 6 de la mañana temprano el SMAT a arremeter contra la gente, es decir, no a preguntar ni a decir, venga, no hagan esto, no, a arremeter,
ahí tiene que haber un video, ¿no? Sí. Cuando disparan y yo afortunadamente coloco la mano porque no, hoy estaría tal vez sin un ojo, ¿cierto? Ahí está la vaina que yo me quejo, pues que me pegaron en la mano, tal, los gases, y empieza toda una disputa, creo yo, de la argumentación, de la potencia de lo que había y de la aceptación tan multitudinaria que había con el paro, a generar ya una especie de relacionamiento muy fuerte ciudadano con el tema, porque como Sameco madrugaba a hacer los bloqueos por la relación esta que era un paso de trabajadores, entonces este tema de Sameco volvió un tema muy conocido en muchas partes. Eso fue un elemento creo que clave. Alfredo, dos cosas. Una, entonces ya empieza, ya superó el tema de la dirigencia sindical, hace rato lo superó, ¿verdad? Ya pasó al tema del territorio, claro, pero también al tema de que llegaban los municipios, también al tema que venían de otros barrios. Claro. Entonces, lo segundo es que te propongo que nos vamos para Sameco. Vamos, ¿sí? Para allá, vamos para allá. Para ver ese Sameco, hermano. Entonces los invito para que veamos a Sameco. Vamos, hermano. Vamos, comen. Mira, ya... Contanos qué era lo que pasaba aquí en este punto del bloqueo. Esta es la salida hacia el norte del país, pero también hacia Yotoco, donde Cali lleva los residuos y que ahora nos contaban. Narranos eso, en primer lugar. Y un segundo elemento, ¿cómo caracterizamos la reacción de la fuerza pública? Bueno, este punto, aquí estaban como inicialmente eran barricadas básicamente de algunos cuantos palitos, maticas ahí, después volvieron barricadas de llanta y tal. Pero lo central es que era un punto de barricada básicamente de gente, ¿ya? Esa era la barricada de gente, era lo prioritario. No era porque tuvieran objetos ahí puestos, sino porque era la gente que salía del barrio y que empezaron a llegar temprano de otros barrios a acompañar, de algunos sindicatos, de camioneros, diversas personas. Y este punto aquí era clave porque finalmente era un lugar en donde se sentía efectivamente que estaba habiendo un ejercicio de preocupación, digamos, a la dinámica económica. Pero había un elemento muy clave, es que parecía que fueran multitudes, porque como aquí se instalaban los obreros y las obreras en su bicicletica, en su moto, porque ellos estaban respetando el paro, no pasaban. Entonces se volvió de los primeros lugares en donde la policía vino a atacar para tratar de mandar un mensaje de escarmiento de que le iban a dar duro a la gente. Aquí nunca hubo un grupo de choque específicamente. Aquí agredieron a los muchachos decenas de veces. Los gaseaban, les pegaban. ¿Entonces qué pana? Los llenaban, todo bien. Los llenaban de gases, los golpeaban, los detenían. Pero los muchachos entraban y volvían a salir. Entonces, por eso yo les decía, 1000 veces nos sacan, 1000 veces vuelven los jóvenes. Por eso era un fuerte. Y por eso... como en un fuerte. Además porque era una vaina de convicción muy fuerte. Claro. ¿Ya? Era muy fuerte porque era una vaina de convicción. Es decir, listo, los muchachos no hacían un bloque de confrontación porque eran demasiados policías, pero siempre era la respuesta de que volvían a llegar al punto. Y por eso, uno de los días más bravos, que además me dieron durísimo, el 30 viene la arremetida de la asistencia militar, y la asistencia militar lo que hace es que traen primero como 1000 policías, lo que dijeron. Sí. Aquí vinieron más policías, más SMAT, y recuerdo que cuando yo llegué, pues estaba desalojado el punto a punta de gases, golpes, todo. Yo estaba desde ese puente allá arriba, desde por allá arriba estaba con unos policías. Filmando, ¿no? Eso, yo estaba grabando y empiezo a decirle a los manes que por qué venían, empezaron a requisar a todo el mundo que venía. Entonces los obreros que iban a pasar para ir a trabajar, los requisaban y era una vaina supremamente temeraria, que estaba intimidante. Entonces, cuando menos pensé, se armó algo acá y me vengo a grabar. Yo tenía miles de personas conectadas ahí, porque aquí se dan las cosas muy temprano, entonces como que era las primeras noticias del día del paro, ¿sí me entendés? Y entonces se conectaba mucho y cuando llego aquí había un obrero que ni siquiera había quitado el casco y lo tenían los demás cogidos para que le fueran a arrancar la cabeza. Y entonces yo me meto como una forma de grabar y mostrar la brutalidad policial, el abuso tan brutal, y eso les valió huevo y también la cogieron conmigo. Me cogieron, y es que te llevan y te cascan. Y me cogieron y me pusieron acá unos manes, ¿saben? Aquí policías sin identificación. Sí. Tampoco camionetas, motos, policías me llevan ahí y los manes terminan
terrándome la cabeza contra el piso, pisándome la cabeza, pegándome choques eléctricos. Y cuando vienen los otros muchachos, también a uno casi parecía que le fueran a arrancar la garganta para que les diera el celular. El mío me lo arrancaron, me lo dañaron de una. Sí. Y al otro pelado lo están robando. Y nos detuvieron, nos metieron en la camioneta y bueno, la gente pues ya sabe lo que pasó. Ya sabe lo que pasó porque todos estuvimos pendientes. Libertad para Alfredo, Mondragón Garzón. Uy, sí, pero es grave porque digamos que uno pueda que en el momento no entienda la gravedad de lo que estaba pasando, pero es que después, mientras avanzaba el paro, con todos estos jóvenes desaparecidos, con todas las niñas que han sido violadas, con todas las personas que asesinaron, muchas personas me ven y me dicen, hermano, usted es salvo, ¿verdad? Que lo desaparecieron. Yo hoy estoy persuadido que es muy probable que los que íbamos, porque no solamente iba yo, iban 6 pelados conmigo, 5 que nos detuvieron aquí de entrada y otro en poco de vueltas que nos dieron por la ciudad, que no sabemos para dónde nos llevaban, lo echaron por allá por los lados del río Cauca, que hay por Paso del Comercio, sí. Nos llevaron por allá y echaron a otro pelado, que de hecho nos decía que le estaban diciendo que tirara al Cauca, o sea, intimidándolo para que hiciera eso. Entonces, un momento muy brutal, digamos, de la asistencia militar y de la brutalidad policial. Y digamos, Alfredo, allí hay un punto en que la administración municipal no asume el tema de lo local y territorial, ¿no? Y se lo entrega al gobierno nacional. Claro. Que hemos venido también conversando de eso, porque la idea era decir, no, mantener este es el territorio. Alfredo, en medio, entonces, las expresiones de los sectores populares de la comunidad espontáneas, sin capacidad para enfrentarse a la fuerza pública, pero volvían, se aparecían. Siempre. Por eso la resistencia. Claro. Por eso la resistencia. Exacto. ¿Verdad? La brutalidad de la fuerza pública para reprimir, como siempre, para escarmentar. Claro. Para dejar un mensaje que el que se revela o la lleva. Que se revela, lleva. La violan, la detienen, la torturan, le sacan un ojo. Le pegan, le sacan un ojo, lo desaparecen, lo detienen arbitrariamente. Pero lo tercero, Alfredo, contanos en ese contexto qué sigue ocurriendo con este punto, porque este punto se vuelve emblemático, ¿sí? Pues yo recuerdo, lo que pasa es que los primeros días que fueron tan complejos y que estuve mucho tiempo acá, me tuvo que empezar como a esconderme un poco porque la policía, un comandante nacional me saca en semana diciendo que yo hacía parte de una red de vandalismo nacional y me pone en cámara nacional y la situación que tuve de retención ilegal y la ciudad estaba supremamente, ya empezaban los disparos en varios puntos, creo que en Puerto Resistencia ya habían asesinado a algunos de los muchachos. Y en Siloé también, ¿no? En Siloé todavía no había dado el golpe tan duro en Siloé porque fue creo que... La Velatón, que fue el 3 de mayo y no estoy mal, ¿ya? Sí. Pero todavía no ha pasado. Pero ese ambiente empezaron a mandar mensajes el 1 de mayo, por ejemplo. El 1 de mayo, en estos días estuve en Pereira y me están recordando que el 1 de mayo fue una arremetida brutal contra la gente en Pereira. Brutal. Disparando contra la gente. Lo mismo fue en el Paso del Aguante, el Paso del Comercio, y empieza a darse en varias partes. Y entonces en esa dinámica lo que empieza uno a ver pareciera que le estaba interesando que esto se convirtiera en escenarios de violencia, porque en el escenario de violencia es donde este régimen tiene el relato y la manera de cohesionar, y querer convertir a los jóvenes en vándalos, convertir a los jóvenes en los culpables del encarecimiento, de la carestía, en los responsables de que no llegara oxígeno a los hospitales, el problema de basuras, entonces todos los problemas del país y de la ciudad atribuyéndoselo al bloqueo. Fue una astucia y por eso creo yo que esa provocación permanentemente de asustar a los jóvenes, de mandarle paracos a que les dispararan, porque los jóvenes en una situación de no futuro, de haber vivido todo el tiempo en el desempleo y en la violencia, terminaban fácilmente cayendo en las lógicas de provocación, que para ellos era una cuestión de dignidad. Pero aquí también se convirtió en un escenario muy interesante, fue porque fue el primer corredor humanitario. Yo creo que eso es clave, porque cuando vemos que la ciudad estaba en esa convulsión tan brutal, ¿cierto? Empieza mucha gente a decir, están encareciendo las cosas, están haciendo peajes que le cobran a la gente. Y es culpa siempre del bloqueo, de los vándalos y de los que bloquean. Entonces aquí yo recuerdo que cuando volví, entonces yo hago un en vivo nuevamente, era mi herramienta, ¿no?
Y entonces digo, estoy volviendo aquí a Sameco y tal, es un video que está ahí pues en la memoria de mi cuenta de Facebook. Y recuerdo que le acerco y yo le dije a la gente, había pasado un momento, un día antes, había pasado por acá y le había dicho a la gente, yo la verdad no sé para dónde va esto, pero la gente lo tiene que empezar a hablar en asambleas. Háblenlo ustedes, no esperen que alguien se los diga, empiecenlo a hablar, créanse de verdad, créanse la importancia y la contundencia que tiene la gente en la calle. Y a los días entonces volví, estaba en el en vivo y le digo a la gente, reunámonos, se reúne la gente y empezamos a hablar de lo que estaba pasando. Y un señor como temeroso, lo recuerdo pidiendo la palabra, pero era temeroso, dice, hermano, yo creo que si esto es un paro de la gente y si el tema del bloqueo está dándole la justificación a ellos para decir que somos los responsables del desabastecimiento, de la carestía, pues hagámosle a lo del corredor humanitario para propiciar eso. Entonces empezó la discusión, como es una asamblea. Sí, correcto. Empiezan unos manes, no, eso es mostrar debilidad, o eso es aflojar, eso no aguanta. Después otro man dice, no, sí, podemos ayudar. Y empieza entonces la gente empieza a conversar y se resulta, y entonces yo termino haciendo una especie como de síntesis. Porque hablaron entonces del corredor, ¿para qué? Para medicamentos, para personal médico, para el tema de las basuras, para, ya dije, alimentos, ¿cierto? Sí, correcto. Y entonces, y un mensaje contundente, porque empezaron gente armada que sacaba a pelados de bloqueos y se instalaba a cometer delitos. Y entonces empezaba a hacer de que estaban haciendo peajes que cobran a la gente o le sacaban la gasolina, varias cosas. Y entonces yo le digo a la gente, y entonces digamos también esa denuncia que no aceptamos. Alguna gente decía, no, pero no digamos eso porque eso es como aceptarle darle la razón a la otra. Y decimos, no, nosotros tenemos que, si hay una situación de esas, tenemos que condenarla sin ningún tipo de problema. Y me parece que eso fue un momento supremamente clave de la vaina. Alfredo, esa comunidad volcada sobre este punto de bloqueo, haciendo resistencia de manera pacífica, empiezan a aparecer las ollas, empieza a aparecer la presión de la ciudad para que sobre este sector existiera ese cordón humanitario que nos estás compartiendo, pero también se empiezan a fraguar unas dinámicas en medio de la contradicción que posibilitan que esa comunidad se empodere y genere unas dinámicas de lo local. Hablemos de eso. Yo creo que eso es una vaina muy potente y algunos le llamábamos actos de gobierno, otros, no sé, poder popular, actos soberanos, y así lo decían. Por ejemplo, estoy recordando, ahora retomo, pero en Siloé en estos días, cuando hubo la discusión de que llegó un candidato presidencial a presentar su campaña ya a Siloé, ¿qué es lo que le decía a un man? Decía, hermano, aquí nosotros nos levantamos de manera soberana, tomamos una decisión soberana de ir barrio adentro, de empezar a tener una relación directa con la gente. A la gente le está quedando eso en la cabeza, del acto soberano, del acto autónomo de la población, construido, para tratar de tejido, ir construyendo tejido y para tratar de ir buscándole salida a problemáticas cotidianas. Entonces, en el paro, pues era una cuestión del paro, una cuestión del movimiento, pero ustedes vieron, la olla comunitaria no se volvió solamente un acto de alimentar a los guerreros o a la gente que estaba solamente en el paro, se volvió un espacio solidario para que pudiera llegar la gente que hoy padece hambre y que padecía hambre en el paro y que padecía hambre antes del paro, y es posible que hoy esté en una situación brutal. Entonces, en esa situación, yo creo que se convierten en esos símbolos, por ejemplo, de las brigadas médicas, se convirtió en el espacio a veces de atender a la población que nunca había podido tener acceso a servicios de salud. Yo no recuerdo en dónde empezaron ni las ollas ni las brigadas. Hay que rastrear dónde fue que empezaron, chévere. Pero como acto que rompe la lógica del neoliberalismo, por poner una palabra rimbombante, básicamente es una lógica de la sociedad que vivimos. Una sociedad en donde solamente somos compradores o vendedores. Es una sociedad donde todo el tiempo estamos en competencia porque hay que ser exitosos. No, la gente no estaba en una competencia, la gente llegó a un acto de solidaridad y de cooperación. Y llegaba con la olla, y llegaba con la misión médica, y llegaba con el corredor humanitario, porque el corredor humanitario era esto, era el paso. El corredor humanitario era esto, es decir, este era un paso estratégico de transporte, de carga, era supremamente importante. Entonces se van generando formas de empoderamiento de la gente y de mensajes de gobierno, porque finalmente estábamos sin gobierno. Entonces creo que se estaban tejiendo formas muy potentes que creo yo hoy que nos puede seguir
tocando, digamos, la cabecita. Alfredo, mira que en estos lunes de Zapatero, frente a eso específicamente, nosotros hemos encontrado allí un filón de cómo esa vecindad, de cómo ese cohabitar el territorio se convierte en un elemento que contribuye a empezar a hilar el tejido comunitario, y eso es muy potente, porque entonces el tema de la olla no es el tema de la olla, es un punto de encuentro, es un tema de soberanía alimentaria. Eso. El tema, ¿verdad?, de la atención médica es también la posibilidad de que los sectores populares los puedan atender. Entonces yo creo que sí son pequeños hechos que confrontan el neoliberalismo, y pienso que por eso también la radicalidad del paro, ¿verdad? La radicalidad del paro de la gente de negarse a confrontar con las fuerzas del orden, porque ese no era el problema era otro.